Hace una semana el presidente de la República en Cali, en Puerto Resistencia, habló al pueblo, a los que estaban allí presentes, de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y esto debido a qué? Sencillamente porque la mayor parte de las iniciativas legislativas que tiene el presidente de la República para hacer los cambios que requiere este país, pues el Congreso no se los está aprobando. Y la gente del común sí reclama el cambio. La gente del común dice, bueno, ¿y cuál es el cambio de Petro? Yo no he visto ningún cambio. Yo veo todo igual. Pero eso no es fácil. Primero que todo porque la mayor parte de las reformas de orden económico, social, cultural, ambiental, de pensiones, de salud, del sistema laboral y demás deben de ser aprobadas por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un sistema democrático y hay una división de poderes. Entonces, de ahí la importancia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para mirar a ver qué temas son objetos de reforma constitucional. Pues bien, volviendo al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, Petro no la tiene fácil. Primero que todo porque no tiene los grandes grupos económicos a su favor, no tiene a la oligarquía a su favor. Lógicamente es un presidente de izquierda, pues sobra hacer explicaciones, ¿cierto? Lo otro, pues que el Congreso de la República en su mayoría es de extrema derecha, representa los intereses de los grandes grupos económicos, contrario a lo que dice el 133 de la Constitución, es defender los intereses del pueblo. Solamente una minoría, un 30% del Congreso, pues es de la línea progresista, liberal progresista. De ahí lo más importante es saber elegir un buen Congreso. Si tenemos un buen Congreso, pues puede funcionar mejor las cosas porque la mayor parte de las iniciativas de reformas económicas, sociales, de pensión, de salud, laborales y demás deben de pasar por el Congreso de la República, porque aquí tenemos una democracia, aquí hay tridivisión de poderes. Entonces, no como dice la gente del común, que tenemos una dictadura comunista de Petro. Entonces, Petro no la tiene fácil. Primero que todo, si él va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pues el primer paso a seguir es elaborar el proyecto de ley. Este proyecto de ley deberá contener qué temas o qué instituciones deben de ser modificadas. O si hay que modificar el Congreso de la República, hay que reducirlo, hay que ampliarle las competencias o hay que quitarle ciertas competencias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Congreso de la República no aprueba un proyecto de ley que es de interés general? Entonces, todas esas cosas deben de quedar contemplados en el proyecto de ley que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Debe establecerse el número de constituyentes, es decir, quiénes van a conformar esa Asamblea Nacional Constituyente, cuántos y de qué partidos o qué movimientos, cómo se va a hacer su elección o su designación. Bueno, en fin. Entonces, una vez que se presente el proyecto de ley, debe pasar a la Cámara, comisión respectiva, aprobado en plenaria, lógicamente aprobado también en la comisión, pasa después al Senado, aprobado en la comisión respectiva, posteriormente en el Senado en la plenaria. Ahí se convierte el proyecto de ley. Una vez que ha sido materializado como una ley para convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la Corte Constitucional debe revisar esa ley. Debe de verificar si es exequible o es inexequible. Pero como tenemos una Corte Constitucional de la línea ultraderecha, pues lo más probable es que la Corte Constitucional le tumbe esa ley a Gustavo Petro, como lo ha hecho, por ejemplo, con otras iniciativas que ha tenido el presidente, como el caso de La Guajira, decretó la emergencia económica y social para atender los problemas de alimentación y de nutrición de la población guayú, y la Corte Constitucional se la tumbó. Bueno, si la Corte Constitucional dice que sí, pues se deberá convocar a votación, a que la gente diga sí o no. Entonces, si se convoca al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente, debe de haber por lo menos 13.500.000 votos por el sí. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos un potencial electoral de 40.292.000 y
el artículo 374, concordante con el 376 de la Constitución, establece que debe de por lo menos una tercera parte de la votación estar a favor del sí. Si no cumple con este requisito, pues no hay convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Y lo más importante, cuando empiece a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente, el legislativo pierde la facultad para reformar la Constitución. Entonces, como vemos, es difícil, es muy difícil que Petro pueda superar esta iniciativa en el Congreso, cuando todos sabemos que si no le han aprobado la reforma a la salud y le han tumbado otros proyectos de ley de interés general, pues es muy difícil que le aprueben la famosa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Para Noticias de la Orinoquia les informó Víctor Julio García Rodríguez. Si les gustó el comentario, por favor compártalo.